Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están el día de hoy? Les comento de que antes de dejarlos con el video, les quiero informar de que vamos a estar tratando de llegar a más personas. De este modo, estamos seguros de que podemos ayudar a una más gente de la que estamos ayudando el día de hoy y que muchos más jugadores de Raid van a poder verse beneficiados con nuestro contenido. Por lo tanto, vamos a estar subtitulando todos y cada uno de los videos, comenzando con este, en diversos idiomas, de tal modo de que no solamente la gente de habla hispana se pueda ver beneficiada con nuestro contenido, sino que la gente alrededor de todo el mundo. So if you are watching this video and you don't speak Spanish, don't worry my friend, because we will be uploading this and all the next videos in multi-language with subtitles, so you don't miss out on anything. Ok, vamos a ver de qué manera tenemos que configurar las distintas habilidades con esta setup que estamos viendo. Vamos a partir con el A3 de Come Hombres. Esto siempre va a tener que ser así, independientemente de la afinidad. En segundo lugar viene Painkeeper, siempre con el A3 nuevamente, para reducir en un turno más que nada la habilidad de Come Hombres. Posterior a esto, A2 con Racine, para ya ir metiendo estos debuffos que vamos a ir extendiendo con Visir. En el siguiente lugar, Come Hombres acaba de tirar su A2, mientras que con Banshee vamos a hacer lo mismo que con Racine, tratar de meter todos los debuffs posibles. Vamos a pasar del A2 de Painkeeper, como vimos recién, tiramos el A1. No vamos a tirar el A2 de Painkeeper hasta antes del stun. Justo antes del primer stun vamos a tirar el A2 de Painkeeper. Esto es muy importante, porque si es que no lo hacemos, lo más probable es que todo se vaya al carajo. En este caso estamos ocupando de Slowboy, como les dije hace unos momentos, a Banshee helada, y tenemos la suerte también de tener a Visir Obelis en esta cuenta. Por lo tanto, la idea es sacarle el máximo provecho al daño que vamos a poder hacer en el transcurso del try, gracias a que tenemos a un campeón de esta categoría en la cuenta. De igual manera, no tienen que preocuparse en lo absoluto, porque si es que ustedes no tienen a Visir Obelis, pueden perfectamente colocar otro campeón que meta venenos. Pueden colocar a lo mejor un matón ocultista, pueden colocar a lo mejor un Aothar o algún otro campeón de que haga daño puro y duro, quizá un doble Racine si es que les sobra otro Racine. Son cosas que más que nada les van a ir agregando daño. En lo personal recomendaría un Aothar o un matón ocultista, para que vayan llenando de venenos al boss y ayudando también a Banshee helada. Respecto a los campeones, obviamente el protagonista o uno de los principales personajes acá es Come Hombres. Come Hombres va con estas maestrías que están acá en pantalla. Esos dos slots de maestrías, la verdad es que ninguno de los campeones la necesitan para esta composición. Por lo tanto, es por eso que no los puse. En algunos campeones se me olvidó y me emocioné colocándole las maestrías, así que van a ver que probablemente van a tener una o las dos. De igual manera, acá lo importante siempre es trabajar con la calculadora de stun. Como les comenté en un principio, acá tenemos que trabajar obligatoriamente con la calculadora de stuns, porque de lo contrario vamos a estar obligados, o van a estar obligados a copiar en un 100% los puntos de vida y la defensa de cada uno de mis campeones, lo cual podría ser un poco difícil. Por lo tanto, les digo que lo ideal acá es que trabajemos con la calculadora de stun, y así cada uno arma su propia setup con sus propias variaciones y relación de HP y defensa. En este caso, Come Hombres tiene una velocidad de 240 de velocidad, lo cual ya lo hace mucho más fácil de montar que con la anterior versión de setup inmortal que conocíamos para Super Pesadilla, en la que el Come Hombres tenía que ir como cercano o superior a 253 o 254 puntos de velocidad, no recuerdo. En el caso de Painkeeper, muy similar. Esta vez la llevo con 221 de velocidad, mismas maestrías otra vez, y nuevamente nos tenemos que preocupar de que tenga alta defensa y puntos de vida menor al Slowboy también. Muy similar a Come Hombres, en verdad. Ahora viene una de las cosas más importantes de esta setup, porque es el alma de la setup. Básicamente en este caso es Banshee helada, pero podría ser Aothar, podría ser Racine, podría ser cualquier campeón que ustedes quieran o que crean que les va a servir como Slowboy. El Slowboy no es más que un campeón súper lento, muy bajo en velocidad,
cuya única función es comerse el constante stun del boss de clan. En este caso no se va a stunear porque va a estar con el inmortal, pero de igual manera siempre le va a estar dando focus en el ataque del stun. Por lo tanto es lo ideal de que aparte de comerse el stun haga algo más. En este caso Banshee nos proporciona una buena habilidad de aura para aumento de puntería, pero a su vez nos va metiendo venenos, entonces tenemos como una doble ganada. Adicionalmente a eso la hemos logrado equipar con alta probabilidad de crítico y daño crítico, considerando obviamente los estándares de un Slowboy normal. Por lo tanto tenemos un gran valor agregado con Banshee en este caso. No es necesario que vaya tan nuker o que se preocupen tanto de eso, sino que lo más importante es la velocidad y la relación de HP defensa. Siempre el Slowboy tiene que tener más HP que el resto de campeones y ojalá la menor defensa también. De igual manera lo pueden corroborar en la calculadora de stuns. Los invito a que ocupen la calculadora de stuns para que puedan ir armando sus propias setups. De igual manera en los comentarios debajo del video me pueden ir haciendo cualquier pregunta y en la medida de lo posible los voy a ir ayudando. Ok, luego de esos tres campeones, de Manhither, Peacekeeper y Banshee en este caso, vienen los 2 DPS. Los 2 DPS es mucho más fácil de equipar porque no necesitan o no tienen tantas restricciones. Si bien es cierto, igual tienen que tener menos vida y tienen que tener mucha más defensa para que en ningún momento el boss de clan tienda a stunearlos. Tiene una velocidad un poco más normal con la que seguramente iríamos a lo mejor en algún slow counter para super pesadilla, pero básicamente nos interesa solamente que nos hagan daño. No nos tienen que meter grandes debuffos de inmortal o cosas así que de algún modo vayan favoreciendo lo que ya está haciendo Come Hombres con Peacekeeper, sino que tienen que hacer daño puro y duro. En este caso he puesto Racine, si es que a lo mejor tienen la suerte de tener a Venus, también puede ser una oportunidad. O cualquier otro campeón que se encargue de hacer mucho daño. Podría ser un matón ocultista, podría ser una Banshee si es que no la están ocupando como Slowboy, o podría ser una segunda Banshee. La verdad es que acá hay muchas alternativas. La verdad que Racine es un campeón que quise colocar en esta setup porque es un campeón free to play que todos pueden tener a la mano. Entonces de este modo es un poquito más amigable para que lo puedan ir montando. Respecto al segundo DPS, como les dije, tengo la suerte de tener a Visir en esta cuenta en la que le estamos haciendo este takeover. Por lo tanto estamos aprovechando de ir metiendo todos los debuffs posibles para maximizar el daño que vamos a ir haciendo a partir de estos. Por lo tanto, nuevamente, si no tienen a Visir, pueden colocar un Racine, pueden colocar un matón ocultista, pueden poner una Banshee, pueden poner cualquier campeón que ustedes quieran, siempre y cuando obviamente haga un daño considerable para que al menos puedan hacerlo en 2, 3 o 4 llaves. Ok, en este momento estamos viendo que todavía estamos en manual con el try. La verdad es que este try puede dejarse en automático desde el turno 3. Desde que te comes el primer stun, automáticamente lo puedes dejar en auto. ¿Por qué lo estoy haciendo manual? Bueno, como sabrán, Visir Obelis se extiende de buffos y me quiero asegurar de que no vaya a ocurrir que cuando lo deje en manual, Visir Obelis manquee y vaya a ponerse a pegar su A2 o A3 y termine por meter otros debuffos. Entonces me quiero asegurar de que extiende lo suficiente los debuffos como para que esto no ocurra. Pero reitero, lo pueden dejar, si es que no tienen un Visir Obelis, perfectamente en auto a partir del turno 3. Esta composición, como lo estamos viendo actualmente, nos sirve 100% tanto para super pesadilla como también para brutal. Ojo, para brutal hay que cuadrar de manera distinta las habilidades, pero no tienen que tocar nada de los artefactos, ni del HP, ni de la defensa, ni de la velocidad de ninguno de los campeones. Para pesadilla hay que hacer un poco de juego con el tema de la velocidad del Slowboy, es lo único que habría que hacer. Y obviamente también una cuadratura un poco distinta respecto a la configuración de las habilidades. De igual manera les voy a dejar en la descripción del video de qué manera se configura para cada una. Y además también les voy a dejar la referencia, porque este video lo construí basado en la setup que construyó Deadwood Jedi con Rust hace 1 o 2 semanas atrás aproximadamente. Ellos hacían una con Aothar como Slowboy y con otros campeones que no recuerdo, pero la mecánica es exactamente la misma. Es de ellos de donde me basé para poder construir el video. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ocupen siempre a Manhither, obviamente, porque sin Manhither y Peacekeeper no van a poder construir algo así. En tercer lugar, como Slowboy, pueden colocar a cualquier campeón de que les proporcione
la posibilidad de ir muy lento o de tener a lo mejor algún valor agregado con el aura o poner algo de venenos o lo que sea. Y respecto a los otros dos campeones son los DPS, por lo tanto van a tener un rango de velocidades mucho más normal o mucho más fácil de conseguir para lo que vendría siendo pesadilla o super pesadilla, y lo único que tienen que preocuparse es que metan un daño considerable. Una de las cosas muy importantes también que tenemos que saber manejar con esta setup es cómo lo vamos a lograr hacer de la misma manera con el boss en verde, con el boss de clan de espíritu. La verdad es que ese es el talón de Aquiles para muchas de las setups que se nos van vendiendo a través del tiempo. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera podemos corregir esto con un try, tal como el que estamos viendo ahora, pero en verde. Es un poco distinto, un poquito solamente, en más que nada la manera en la que reconfiguramos las habilidades de Painkeeper. Es lo único que va a estar cambiando. Vamos a ver también el rango de velocidades. Se los voy a dejar acá en pantalla en este momento. A la derecha de la pantalla van a estar viendo las distintas velocidades que tienen que tener los campeones para que puedan configurarse y poder hacer también el boss super pesadilla y brutal al mismo tiempo. Es con la misma configuración de velocidades que pueden hacer ambos. Y como les decía anteriormente, cambiar el slowway solamente para brutal. Como pudieron haberse dado cuenta, acabamos de terminar el try con unos suculentos 22 millones de daño para Banshee, así que nada mal. Ok, vamos a ver de qué manera nos ajustamos ahora con el boss en verde, con el boss en espíritu. Seguimos en el super pesadilla, pero esta vez estamos con el boss verde. Hay una serie de cambios que seguramente se habrán dado cuenta en los campeones, pero antes de explicarles sobre eso, les quiero comentar un poco la forma en la que tenemos que usar las habilidades de Painkeeper. Como se dieron cuenta, iniciamos con el A3 nuevamente de Maneater y enseguida con el A3 también de Painkeeper, pero lo que va a cambiar es que nos vamos a aguantar un poco con el A2. En el caso de Painkeeper hemos puesto el básico ahora, el A1, y se van a ir dando cuenta que con el siguiente turno nuevamente vamos a tener que hacerlo. ¿Ven? Hemos tirado nuevamente el básico y en el momento justo antes del segundo stun es cuando recién vamos a tirar el A2. Por lo tanto nos aguantamos de tirar el A2 un par de turnos más. Vamos a ir viendo cómo va cuadrando esto. Ok, tiramos el inmortal nuevamente, tiramos obviamente el A3. Esto es normal lo que acabamos de ver. Siempre el boss se nos va a ir metiendo entre medio de nuestra Painkeeper y de nuestro Maneater. A diferencia de como lo hacemos al principio, de que en el primer turno estos van de la mano. Es totalmente normal, así que no se preocupen, no piensen que se ha desarmado, que todo está bien. Ok, metemos más venenos. Perfecto. Ahora obviamente vamos a tener dos turnos con Painkeeper, por lo tanto el primer ataque de este último turno antes del segundo stun lo tiramos con el A1 nuevamente, sabiendo que luego vamos a tener un segundo turno antes que el boss con Painkeeper. En este momento es cuando vamos a tirar el A2. Ahora, justo en este momento, tiramos el A2 y ya automáticamente nos podemos olvidar de continuar en manual. Como se pueden dar cuenta, estamos completamente en auto. Como les digo, esto fue a partir del turno 6, pero en verdad es para las otras afinidades en auto directamente a partir del turno 3. Vamos a ir viendo igual las diferencias de los campeones, por qué los cambié. La verdad es que hay veces en las que uno suele ocupar la calculadora de stun bastante bien, como para que funcione independientemente de la afinidad que tengan nuestros campeones. Pero hay veces, diría yo que a lo mejor el 1% de las veces en las que el RNG del juego nos vacila un poco, nos juega una mala pasada. Por lo tanto, he tomado la decisión de cambiar a Banshee por Aothar, de tal manera de que estemos atrayendo el stun constante del boss, más que nada porque tenemos una desventaja natural de afinidad al ser rojo. Y además he cambiado a Racine por Venus. Este takeover en esta cuenta fue bastante provechoso porque tenía un campeón como Venus, el cual perfectamente podría suplir el lugar de Racine en el caso de que les pusiera verde. Si tú no tienes a Venus, puedes continuar con Racine perfectamente, pero debes tener en cuenta que va a ser difícil ir metiendo el reducir defensa y el debilitar, producto de que estás en desventaja natural de afinidad. Por lo tanto, te recomiendo en ese caso colocar a lo mejor un tallereo o algún otro campeón que meta reducir defensa y debilitar. En el caso de matón ocultista lo hemos cambiado también para ir potenciando los venenos.
En este caso estamos tratando de mantener a tope de venenos el boss a partir de Aostar, a partir de Venus y también de Motón Ocultista. Por lo tanto, es algo que nos va a aumentar bastante el daño. Si bien es cierto, no vamos a poder sin lugar a dudas hacer el mismo daño que hicimos con las otras afinidades, porque no tenemos a un Visiro Belis que nos va a estar manteniendo full debuffos al boss en casi todo el try. Pero de igual manera esto únicamente se va a reflejar en que quizá tengamos que utilizar una llave adicional, lo cual tampoco es tan terrible, considerando de que vamos a estar ganando igual el cofre máximo de Super Pesadilla, que es uno de nuestros principales objetivos. Muy bien, chicos, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y cualquier consulta o duda que tengan respecto a cualquier cosa, no olviden dejarla en la sección de comentarios y los voy a ayudar apenas pueda, en la medida de lo posible. Así es que no olviden darle like y suscribirse si es que les ha gustado mi contenido. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo video. Hasta luego. Chao, chao.